Vayamos buscando la Biblia en Juan capítulo 7. Para aquellos que nos visitan, estamos predicando de manera expositiva el Evangelio de Juan. Esto quiere decir que vamos capítulo por capítulo, porción por porción, verso por verso, explicando todo el Evangelio. Entendemos que la predicación expositiva es la predicación más fiel a la palabra porque nos exponemos a todo el consejo de Dios. De hecho, el capítulo que vamos hoy no es un capítulo que yo escogería para predicar así porque sí. Son de estos capítulos que yo creo que nunca he escuchado predicar a alguien y quizás los leemos en nuestra lectura consecutiva, pero nadie me ha predicado a mí o como predicarían de Juan 3:16, de Romanos o 3, ¿me entienden el punto? Estos son pasajes que naturalmente un predicador no iría a escogerlos, pero que la predicación expositiva nos expone a ellos y a eso nos expone a grandes verdades que necesitamos escuchar el día de hoy. Sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo palabra inspirada de Dios. Amén. Y estamos en el capítulo 7, versículos 14 al 31. Vamos a ir leyendo y explicando, así que vamos con calma en esa parte. Yo no sé, últimamente, ¿verdad? Con esto de ATH Móvil y todo digital, yo por lo menos de tiempo no toco mucho dinero. Ya como que cobramos, todo es digital. Aquí casi nadie, muy pocos negocios, algunos de ustedes quizás sí por su tipo de negocio, coge dinero cash o toca dinero cash. Pero usualmente estamos electrónicamente. Por lo tanto, no sé si se ha topado últimamente con billetes falsos. Hace tiempo yo no veo un billete falso. Cuando yo trabajaba en la gasolinera, trabajaba de gerente en gasolinera, estaciones de gasolina, como gerente teníamos que estar bien pendientes a las transacciones porque en la gasolinera hay tanto cash que ocurría en muchas ocasiones que nos dejaban billetes falsos entre medio de los verdaderos. Y cuando contábamos y depositábamos, íbamos al banco, el banco nos decía, perdieron $20, perdieron $30, dependiendo, porque el banco no lo recibe. Y el negocio sufría pérdidas debido a que dentro del depósito había un billete falso. Los empleados tenían que ser entrenados. Parte del entrenamiento era que ellos pudieran distinguir cómo es el billete verdadero, no el falso, el verdadero. Cuando usted quiere aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, no es viendo todo lo falso como es viendo cómo es lo verdadero, para que lo verdadero le ayude a distinguir lo falso. Nos daban billetes, tocábamos el relieve, lo cerramos, se abría, la tinta, el tamaño, toda la forma en que nosotros podíamos identificar un billete que era verdadero y obviamente el bolígrafo que nos ayuda también con el color que marcaba. Pero contando rápido una anécdota, una vez nos engañaron de otra manera. Nos dieron 4 rollos de dimes, con dimes en las puntas y por dentro eran tachuelas o de construcción. Cuando rompimos el rollo eran araldelas, ¿qué se llama eso? Como araldelita. Nos engañaron de otra manera también en ese tiempo. Pero el punto es que tenemos que aprender a reconocer lo que es verdadero. Porque si no, podríamos sufrir grandes pérdidas materiales, pero peor aún espirituales. Peor aún cuando es espirituales. Y allá en este mundo, en esta cultura, se ofrece una variedad de opciones, de religiones, de filosofías. Como siempre digo, tanto gente con un micrófono y un podcast, tanta gente influenciando con sus filosofías de vida, con sus creencias, con todo lo demás. Hay una cartera de menú de falsedad vestida de verdad. Y lo que vamos a hacer hoy es ver entonces en Jesús, que es el tema de hoy, Jesús es verdadero. ¿Por qué Jesús es verdadero? Y cómo Jesús verdadero nos va a ayudar a distinguir de lo que es falso para no sufrir pérdida espiritual en nuestra vida. Así que estamos en la serie de Juan. Entramos en este capítulo 7. Recuerden que Juan escribió este evangelio a una comunidad de discípulos, posiblemente gentiles, que el propósito de Juan era que ellos conocieran que Jesús es el Hijo de Dios, pero que conociendo eso, creyendo en Él, tuvieran vida en su nombre. Y ya nos encontramos en el capítulo 7, hemos visto, ¿verdad?, cómo el ministerio de Jesús avanza y desde el capítulo 5, cómo la hostilidad contra Jesús avanza. A medida que Jesús crece en su ministerio, la hostilidad contra Jesús crece en su ministerio hasta el punto que lo clavan en una cruz del Calvario. Y vimos la vez pasada que Jesús vivió bajo amenaza todo el tiempo, bajo amenaza de muerte.
de su propio pueblo y aún de los líderes religiosos de su propio pueblo. Siempre vivió bajo amenaza en su ministerio público. Y en el capítulo 7 que nos encontramos es el capítulo de las opiniones. Hay una gran fiesta, se nos narra un tipo de salpafuera que pasó en esa fiesta y lo que es que vamos a entrar hoy. Se formó una de las fiestas más importantes, la fiesta de los tabernáculos, y en esta fiesta de los tabernáculos había tanta gente y la popularidad de Jesús había crecido que ya comenzaron entonces a oírse rumores de ahí estará Jesús, no estará Jesús. Y si van conmigo en el versículo 11, que no es de hoy, pero miren cómo ellos estaban esperando a Jesús. Por eso los judíos buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Había una expectativa de que Jesús apareciera en esa fiesta. Y recordemos que Jesús no subió en caravana con sus hermanos, sino que subió en secreto. Pero en este pasaje vemos que Jesús se revela en medio de la fiesta y comienza a enseñar. Eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, hoy vamos a ver Jesús es verdadero y vamos a ver 5 razones por qué Jesús es verdadero. 5 razones que nos da el pasaje de por qué Jesús es verdadero. Y estas son las razones, aquellos que toman nota. Y se las recomiendo, eso le ayuda también a seguir el sermón, el mensaje. 5 razones por qué Jesús es verdadero. La primera razón, su enseñanza viene de Dios. Primera razón, su enseñanza viene de Dios. Segunda razón, no buscó su propia gloria. Tercera razón, su juicio es justo. Cuarta razón, ha sido enviado por Dios. Y quinta razón, hizo señales sin igual. Hizo señales sin igual. Por lo tanto, veamos la primera razón de por qué Jesús es verdadero. Vayan conmigo, capítulo 7, versículo 14. Su enseñanza proviene de Dios. Dice la palabra de Dios. A mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Mis hermanos, ya habían transcurrido algunos días en la fiesta, era una fiesta de aproximadamente una semana, y dice el pasaje que en medio de la fiesta, Jesús, como todo un rabí hacía, se fue al templo a enseñar en Jerusalén. No sé si ven la escena aquí, ¿qué será tan emblemática? El Mesías elegido de Dios, escogido de Dios en su templo en Jerusalén, enseñando a su pueblo. Pero fue inesperado en este sentido porque él estaba oculto y de momento se revela. Jesús estaba en anonimato y de momento sube a enseñar. Igual nos dice que Jesús estaba enseñando, pero no nos dice qué estaba enseñando. Si leemos el pasaje, básicamente solamente nos dice que subió a enseñar. Pero no nos dice el contenido de su enseñanza. Eso nos está revelando que Juan no quiere que miramos o enfatizar en qué Jesús estaba enseñando, sino cómo reaccionó la multitud ante la enseñanza. Como vimos en el capítulo 6, Juan sí nos dijo que Jesús enseñó. ¿Recuerdan el discurso del pan de vida? Que lo predicamos. Ahí Juan nos dijo todo lo que Jesús estaba enseñando. Pero en esta ocasión no nos dice, pero sí enfatiza en cómo las personas reaccionan ante la enseñanza de Jesús. Miren el versículo 15, y los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo éste puede saber letras y haber estudiado? Ellos estaban asombrados. Esta palabra que se traduce como maravillaban, se traduce como atónitos. Como decimos en la calle, estaban en shock, estupefactos. Así que dicen. No podían conciliar cómo Jesús manejaba las escrituras sabiendo que él no pertenecía a ninguna escuela rabínica desde su tiempo. Porque en la tradición judía, los rabíes, cuando enseñaban a base de la autoridad de otro rabí. Usted sabe la historia de Pablo, que en un momento dado él desprecia todo su bagaje, pero dice, yo fui criado a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Y esto era importante para el judío. ¿Quién fue tu rabí? ¿A quién tú citas cuando enseña? Y Jesús cuando está enseñando, ellos se maravillan porque él no está citando a ningún rabí. Él no está bajo ninguna escuela, ningún seminario rabínico de su tiempo. Y ellos estaban maravillados del manejo de las escrituras de Jesús. Esto nos enseña algo, ¿no? De cómo en su humanidad Jesús toma en serio las escrituras y nos enseña a nosotros también cómo debemos hacerlo nosotros. Jesús no citaba a rabinos cuando enseñaba. Y no citar a rabino
es no tener la autoridad en tu enseñanza para el judío. Porque la autoridad dependía de quién tú citabas. Es como si yo dijera aquí, pues, yo enseño esto y cito a todos los famosos predicadores que han enseñado para yo tener la autoridad en lo que estoy diciendo. Pero Jesús no hacía eso. Y no es la primera vez. De hecho, cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, al final, en Mateo 7:28, pueden anotarlo, cuando Jesús terminó estas palabras del Sermón del Monte, las multitudes, ahí está otra vez, se admiraban de su enseñanza porque enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Por eso cuando Jesús enseña en el templo están cuestionando su currículum. Porque ningún rabí enseñaba de su propia mente o de su propia voluntad sin tener alguna fuente de autoridad. Jesús no enseñó su diploma de maestría en la escuela rabínica de su tiempo. Y miren cómo Jesús le responde en el versículo 16. Si por si acaso, Él les aclara de dónde viene su autoridad en su enseñanza. Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, no es que me la estoy inventando. No es que yo no me baso en un rabí y entonces yo me la estoy inventando desde mi propia autoridad, sino que viene del que me envió. Es decir, la autoridad para enseñar lo que yo enseño no proviene de los hombres, tampoco de escuelas o seminarios. La autoridad de mi enseñanza proviene del Padre, de Dios mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y esto es un reclamo muy fuerte que hace Jesús. Imagínate a los judíos escuchando eso en ese tiempo. ¿Cómo recibieron eso cuando Jesús habló así? Jesús, en otras palabras, está diciendo, mi doctrina no es mía, la enseñanza que proclamo no es el fruto de mi imaginación o producto de mi propia mente. Esta es la doctrina del Padre que me envió. Es digna de atención porque se trata de su mensaje. El que la desprecia, no solamente me desprecia a mí, está despreciando a quién. A Dios mismo, el Padre. Y la forma en que ustedes pueden comprobar esa verdad, dice Jesús, viene la forma en que la pueden comprobar, versículo 17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Es decir, la forma de comprobar la verdad de las palabras de Jesús es con una disposición obediente a hacer la voluntad de Dios. Voy a repetir eso. La forma en que podemos o que aquellas de personas podían comprobar que las palabras de Jesús eran verdaderas eran con una disposición obediente a hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, aquí no está diciendo que el conocimiento depende en gran medida perdóname, aquí se nos enseña que el conocimiento verdadero depende en gran medida de una obediencia honrada a Dios. O sea, no podemos esperar conocimiento claro de Dios o respecto a Dios a menos que seamos sinceros y honestos en nuestra obediencia hacia Él. Es una obediencia sincera a seguir la voluntad de Dios que nos permite a nosotros, las personas, tener la certeza de que habla verdad. Y aquí hay algunas aplicaciones para nosotros, mi hermano. Primera aplicación que vemos de este pasaje. Jesús es verdadero porque su enseñanza viene del Padre. Qué seguro y fuerte sostén para nosotros, iglesias, en el día de hoy. Escuchar a Cristo decir que todo lo que Él decía, que todo lo que Él enseñaba, provenía del Padre. Las palabras que leemos en este libro, en la Biblia, provienen de Dios, no de los hombres. No de las filosofías de este mundo, no de la escuela tal, de la psicología, no de la revista Times, no de la NASA, no de la ONU, no de todas estas asociaciones llenas de hombres pecadores con malas intenciones. No, nada de eso. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo proviene de Dios mismo, por tanto es pura y es verdad. Y eso nos da un cimiento seguro y sólido en nuestra fe. Es un gran consuelo. En un mundo de tantas mentiras y tantas conspiraciones, ni hablar con lo que ha pasado con el asesinato de Charlie Kirk y todas las conspiraciones y todos los revoluciones que hay. Ahora no se sabe nadie a quién creerle a nada. Hay motivos engañosos en las personas.
pero no así para con Cristo. Podemos confiar porque su enseñanza es del Padre. Por otro pasaje, este pasaje nos enseña que es un corazón con disposición a hacer la voluntad de Dios que permite tener certeza de que las palabras de Cristo son de Dios. Voy a repetir eso y de otra manera. Amigo, que tú estás aquí. Tú no necesitas una explicación de los infinitos misterios del universo para entender y saber que tú lo sabes en tu corazón, que Dios es real y que tú lo necesitas a Él. Tú no necesitas que yo te explique cómo llegó Neptuno, Plutón, las estrellas, los dinosaurios. Tú no necesitas nada de eso. Porque tú sabes en tu corazón que eres un pecador y que necesitas a Dios. Ahora, es la disposición de tu voluntad de obedecerle a Él lo que hará de las palabras de Cristo una verdad para ti. Lo que tú necesitas pedir a tu Dios hoy, a Dios hoy, es un corazón sincero que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. De hecho, eso es lo que sucede en el pecador. Cuando viene a Cristo, arrepentimiento y fe. Por mucho tiempo el pecador dice que cree en Dios, pero realmente no le buscaba sinceramente, no vivía para Él. Y en un momento dado Dios comienza a llamarlo y de momento esa persona que está siendo llamada por Dios a salvación comienza a sentir un deseo de hacer la voluntad de Dios, que no estaba antes. Quiero informarte que no es tu curiosidad humana. Nada carnal puede llamarlo espiritual. Ese es el Espíritu de Dios llamando a tu vida a salvación, y es esa disposición a obedecer la voluntad de Dios lo que va a revelar la verdad de Dios a tu vida. Y una explicación adicional a los creyentes que estamos aquí, y esto lo leí en un libro, no recuerdo bien la frase, pero me gustó mucho, y es que la disposición sincera de hacer la voluntad de Dios ya es el 90% de la aplicación de la palabra de Dios. El otro día es leerlo y estudiarlo. ¿Usted quiere que sea en la aplicación de la palabra de Dios? No es que no se compre libro, sí. No es que se compre diccionario, sí. No es que se compre logo, sí lo puede hacer. Pero usted puede tener todo eso, pero no tiene la disposición de hacer la voluntad de Dios. Usted podrá leer todo eso y no habrá cambio en su vida. Pero usted puede tener una disposición sincera a decir, tío, yo voy a hacer lo que dice tu palabra. Y si tu palabra me dice que como esposo yo tengo que amar a mi esposa y yo no la estoy amando, yo quiero obedecerte, Dios. Y simplemente leo un pasaje y ¡puf! Quedó marcado. Un texto. Una disposición sincera a la voluntad de Dios. Pero usted puede leerse el libro amando como Cristo ama a la iglesia, sin disposición a hacer la voluntad de Dios, terminar igual. Con más condenación, porque ya sabe más. Por lo tanto, mi hermano, si somos discípulos de Cristo, ¿cómo nos estamos acercando a las Escrituras? ¿Con la actitud correcta y dispuesta a sujetarnos a ella? ¿O a pelear con la palabra o simplemente buscar conocimiento? Su palabra hará efecto en nuestros corazones en la medida que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Su palabra hará efecto en nuestros corazones en la misma medida que nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. Isaías 66:12 dice al final, pero yo miraré a este. ¿A quién? A quien es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que dice ahí el texto. A ese es el Señor que trata de cerca. Al que es humilde, contrito y tiembla ante la palabra del Señor. ¿Cómo nos estamos acercando a la Biblia hoy, hermano? Estos judíos no tenían este corazón, por eso cuestionaban la autoridad de Jesús y en muchas ocasiones Jesús tenía que responderle. Pero la realidad es que ellos estaban buscando su propia gloria, a contrario a lo que Jesús hacía. Por eso la segunda razón, mis hermanos, de que Jesús es verdadero es porque no buscó su propia gloria. Versículo 18, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Póngale este pasaje y haga un filtro en todos los podcasters, youtubers y se dará cuenta que esa es la razón por la cual hacen todo lo que hacen. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Ponga este filtro en cientos y cientos y cientos de predicaciones que se proyectan hasta la televisión y se dará cuenta que ese es el pecado. Pero aquel que busca la gloria de lo que le envió, él, dice ahí,
es verdadero y no hay injusticia en él. Mis hermanos, Jesús vivió una vida, es verdadero. ¿Por qué Jesús es verdadero? Porque él vivió una vida para la gloria de su Padre. Todo su ministerio, miren, estos son algunos pasajes, pero miren todos los pasajes que hablan sobre esto. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 5:41, la gloria de hombre yo no recibo. Juan 5:44, no buscáis la gloria del que viene, del único Dios. Juan 6:38, he descendido del cielo, no para hacer la voluntad, para hacer la voluntad del que me envió, no la mía, ¿no? Juan 7:18, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Juan 8:50, yo no busco mi propia gloria. Y si sigo Juan, esto es un tema que está por todo el evangelio de Juan. Pero él termina en la oración sacerdotal diciendo, ¿sabes lo que dice Jesús en la oración sacerdotal? Yo he glorificado tu nombre en la tierra a los que me diste. Una y otra vez Jesús enseña y decía que buscaba la gloria de su Padre, y la oración sacerdotal es una afirmación de que lo hizo. Yo no sé cuánto ustedes han escuchado esta frase, yo hago esto para la gloria de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Como músico, ¿verdad? Nos encontramos con mucho para la gloria de Dios, para excusarnos la falta de ensayo. Hermano, síganme ahí, esto es para la gloria de Dios. Claro, nos ayudaron a desarrollarnos como músicos, a sacar oído, pero eso no es para la gloria de Dios. Eso no, es una frase trillada. No, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero, mis hermanos, hemos escuchado tanto eso, pero ¿qué significa realmente vivir para la gloria de Dios? Porque estamos siguiendo y creyendo en uno que es verdadero porque vivió para la gloria de Dios, no para su propia gloria, para la gloria de su Padre. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Significa esto, mis hermanos. Escuchen bien. Significa ordenar toda nuestra vida, pensamientos, decisiones, planes, metas, palabras, acciones, motivaciones, con el propósito consciente de honrar, exaltar y reflejar quién es Dios. Voy a repetir eso. Hoy estoy repitiendo. Vivir para la gloria de Dios significa ordenar toda nuestra vida, pensamientos, decisiones, que están los planes, las metas, las palabras, las acciones, las motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos, con el propósito consciente de honrar, exaltar y reflejar quién es Dios en mi vida. Es buscar que Dios sea más honrado, más visto, hermoso, más grande, más bueno, exaltado y adorado ante nuestro propio corazón y delante de los hombres. En ese menester no cabemos Víctor, Mateo y Dios. No existe gloria de Dios y gloria para mí. Eso solamente tiene una silla en nuestra vida. Mis hermanos, esta es la vida que describe a Cristo. Cristo es verdadero porque Cristo no buscó su propia gloria, sino que buscó la gloria de Dios. Se sujetó a su Padre en todo, logró en la cruz del Calvario la comisión de su Padre, resucitó al tercer día. Pero ¿saben qué hizo toda la obra y vida y ministerio de Jesús? Que por generaciones de generaciones viniéramos a reconciliación al Padre todos los creyentes, y ahora por siglos de los siglos han venido hombres y mujeres a Cristo, a reconciliación con el Padre, trayendo cada domingo y cada día de la semana gloria a su nombre, y eso es una vida que glorificó a Dios. Amén. 33 años sobre la tierra. 33 años. Y como vivió para la gloria de Dios completamente, de su Padre, hasta el día de hoy, en los lugares más remotos del mundo, hombres y mujeres que estamos aquí sentados, es por la obra de Cristo. Hemos venido a adorar al Padre por la gloria de Cristo, por la obra de Cristo, porque le dio la gloria al Padre. Cristo vivió para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sería vivir para nuestra gloria? Porque tenemos que hacer esa pregunta. A veces los contrastes nos ayudan, ¿no? Porque si eso es vivir para la gloria de Dios, ¿qué sería entonces vivir de la otra manera? Básicamente, vivir para nuestra gloria sería vivir
de tal manera que nosotros seamos el centro. Ordenar la vida, pensamientos, decisiones, planes, palabras y acciones, motivaciones con el propósito de buscar nuestro propio bien únicamente, exaltarnos a nosotros mismos, buscando aprobación y control y reconocimiento. Eso significa vivir para nuestra gloria. Aún usando de las cosas espirituales para exaltarnos a nosotros mismos, en lugar de exaltar a Dios. O sea, vivir para la gloria de Dios es vivir que Él sea grande y yo pequeño. Vivir para mi gloria, que yo sea grande y Dios pequeño. Pero Cristo es verdadero porque Él vivió para su gloria. Él no buscó su propia gloria. Una pregunta que podemos hacernos de aplicación, mis hermanos. ¿Cómo entonces sabemos que estamos viviendo para la gloria de Dios y no la nuestra? Aunque no perfectamente, pero sí sinceramente, hermanos que estamos aquí hay algunas formas que podemos saber si estamos viviendo para la gloria de Dios. No perfectamente como Cristo, pero sí sinceramente. Lo primero es, ¿hemos rendido nuestra vida a Cristo? Es decir, porque es la voluntad de Dios que nosotros nos arrepintamos y creamos en la obra de Cristo. Ninguna vida que no se haya arrepentido de sus pecados y venido por medio de la fe a Cristo podrá glorificar a Dios en su vida. Yo hago esto por Dios. Yo doy chavo a los pobres, yo hago... Nada de eso glorifica al Señor. Eso es para tu conciencia y para tu propia gloria. Nadie puede glorificar a Dios a menos que haya venido por arrepentimiento y fe a Jesucristo. Porque esa es la voluntad de Dios. Otra forma en que sabemos que estamos o que nuestra vida está glorificando a Dios y estamos viviendo para la gloria de Dios. Cuando su misión, o sea, la misión de Dios y los propósitos de Dios son los nuestros. Porque Jesús fue lo que hizo cuando vino a la tierra. Yo no busco mi gloria, yo busco la voluntad de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, cuando los propósitos de la misión de Dios son los nuestros, podemos decir al final de nuestra vida, he acabado la obra que me diste, he glorificado a los hombres del mundo tu nombre, a los que me diste. Y la pregunta que tenemos que hacernos, iglesia, ¿qué Dios me está llamando a hacer aquí y ahora en este tiempo para su misión y sus propósitos? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo para la gloria de Dios? Se ve cuando examinamos nuestras motivaciones y nos preguntamos, ¿esto que quiero hacer, esto que quiero decir, realmente traerá gloria al nombre del Señor? No es que Dios necesite gloria, Él es glorioso. Déjame hacer una pausa aquí. Él no necesita tu alabanza, Él no necesita tu adoración. Dios es glorioso en sí mismo. ¿Cómo sin tu alabanza? Pero a nosotros nos conviene atribuir gloria a quien se merece gloria. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si lo que estamos por hacer, a veces hay cosas que no están muy claras en la escritura, ¿no? Porque la vida no habla de, qué sé yo, de usar a esto, ponerse lo otro, de ir aquí, de ir allá. Ok, está bien, vamos por contexto. No podemos tirar un machete con todo. En esa circunstancia particular, considerando tu familia, tu fe, donde tú estás, tus debilidades, eso que tú vas a hacer, ¿va a traer gloria al nombre del Señor? ¿Va a crecer tu pasión por Dios? Esa decisión que vas a tomar. Al final de cuentas, las personas dirán, no, el Señor. Veo la gloria de Dios en eso que está haciendo. Habla bien del Dios que Él sirve. Su vida habla bien del Dios que Él sirve. ¿Eso va a traer gloria al nombre de Dios? También vivimos para la gloria de Dios cuando abrazamos el costo de servir a Dios a expensa de la comodidad, del control o la reputación. Por lo tanto, tenemos que identificar qué obediencia nos está costando y que tenemos que entregarle al Señor. Si somos honestos y sinceros, todos los que estamos aquí, tenemos que reconocer que no hemos vivido una vida completa para la gloria de Dios. Si yo dijera, ¿cuántos aquí han vivido su vida para la gloria de Dios? Levante sus manos. Y en ese momento no decir, acabas de mentir. Por lo tanto, no vives para la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque hay injusticia en nosotros. Porque dice,
El que busca su propia gloria tiene injusticia. Hay injusticia en nosotros. No hay verdad en nosotros. Pero no ocurre así con Jesús, mis hermanos. Porque Jesús es verdadero y es el único hombre que en el gran trono blanco, en el final de los tiempos, donde se revelarán nuestra vida y todas las cosas ocultas que dijimos, no dijimos, hicimos, no hicimos, pensamos o no pensamos, en ese gran día, en los registros, todos los hombres que aparentarán aquí una gran moral y una gran espiritualidad, allá se revelará que quedaron cortos de la gloria de Dios, pero se levantará uno, solamente uno, con un cinto que dice fiel y verdadero. Ese se levantará, el Cordero de Dios, y diremos: he aquí, ese es justo y verdadero. Y todos aquellos que pongan su fe hoy en Cristo, hoy aquí en Cristo, su justicia será tu justicia. Así que aunque no hemos sido vivido esa vida justa y no hemos vivido para la gloria de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, esa vida que Cristo vivió se nos es contada a nuestro favor. Todo aquel que confíe para salvación en Cristo, en ese día final, la justicia de Cristo será su justicia y por lo tanto no habrá condenación. Mis hermanos, podemos confiar en Jesús porque no hay injusticia en Él. Él vivió para la gloria de Dios. Y esta es la tercera razón. Jesús es verdadero porque su juicio es justo. Miremos un caso que estaba viviendo Jesús en su tiempo y cómo demuestra su justicia y la injusticia de los hombres. Versículo 19. Mira lo que dice Jesús a estos judíos, a estos que están ahí celebrando una fiesta religiosa. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud le contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús le respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están tan enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por apariencia, sino que juzguen con juicio justo. Jesús expone aquí la injusticia de estos judíos. Estaban buscando para matarlo. Jesús le dice: ¿por qué ustedes me quieren matar? Porque los judíos eran bien estrictos con el cumplimiento de la ley, de los preceptos, los estatutos. Habían añadido aún reglas que Dios no había ordenado para cumplir la ley de Dios. Pero con ese mismo afán querían matar a Jesús. Ahí tuve la contradicción humana. Religiosos celosos de Dios con deseos de asesinato. ¿Ok? Ahí está la injusticia. Eso no es injusticia. Eso no hace sentido. Y Jesús los expone. Y por otro lado, miren lo que no hace sentido. La razón por la cual querían matar a Jesús era una razón injusta. Porque ellos acusaron a Jesús de violar el día de reposo. Porque sanó un paralítico. ¿Se recuerda el capítulo 5 del estanque de Betesda? Sanó un paralítico en sábado y ellos se molestaron porque ¿quién le dijo a ese hombre que cogiera su camilla y se levantara en el día de reposo? Jesús les dice que si él hubiese violado de la ley de Dios, ellos también la violan y serían culpables. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que en el octavo día todo varón debía ser ¿qué? Circuncidado. Y cuando el octavo día caía sábado, ¿qué hacían? Una obra, circuncidaban. Gacha. Por eso Jesús los confronta y le dice: son unos hipócritas porque están enojados. Yo sané por completo un hombre, ustedes hieren un hombre ese día y me quieren matar. Un comentarista me gusta como lo parafrasea. Mira cómo lo parafrasea este comentarista. Aún entre vosotros circuncidáis a un niño en el día de reposo a fin de que no sea quebrantada la ley de la circuncisión que Moisés, su gran legislador, le dio y sancionó y confirmó. Admiten pues el principio de que hay algunas obras que se pueden hacer el día de reposo. ¿Es justo entonces enojarse conmigo porque yo haya hecho con un hombre una obra mayor que la circuncisión en el día de reposo?
No he herido el cuerpo, sino que lo he sanado. No he llevado a cabo una obra de purificación con una parte de su cuerpo, sino que le he restaurado la salud completa y la energía de su cuerpo. No he llevado a cabo una obra necesaria en el único miembro de su cuerpo, sino una obra necesaria y beneficiosa para todo este hombre. ¿Por qué me quiere matar? Mis hermanos, este es el reflejo del juicio injusto de todos los hombres. Somos parciales, juzgamos a conveniencia y aún nosotros accionamos de manera hipócrita, pero no así como Jesús. Somos capaces de acusar a nuestras esposas y al mismo tiempo pecar contra ellas. Somos capaces de condenar a nuestro vecino y cometer los mismos pecados que él. Somos capaces de hacer pagar a alguien por algo mientras nosotros no pagamos lo que debemos. Quedamos descualificados. Somos injustos. Y tenemos que entender eso. Claramente el pasaje dice que Dios le dio la ley a estos hombres religiosos mucho más estrictos que tú y que yo. Y dice, ustedes no la cumplen. Ustedes no la cumplen. Por lo tanto, no existe, amigo que estás aquí, no existe llegar al cielo por mi propio esfuerzo. Eso no existe. No existe que vas a ir al cielo porque eres una buena persona, porque no la eres. Porque Jesús claramente enseña que ningún hombre cumple la ley de Dios como Él lo demanda. Somos por naturaleza, hemos nacido en pecado, somos transgresores de la ley. Y esto nos pone en estado de condenación. Y lo que es aún peor, que cuando se nos dice, nos molestamos más. Cuando nos dice la verdad, nos incomoda. Eso revela nuestro pecado. Por eso la necesidad, mis hermanos, de acudir a uno que sí es verdadero porque fue justo y sin pecado. Ese se llama nuestro Señor Jesucristo. En Él hallamos la bondad, la justicia, la virtud para ser hallados justos delante de Dios. Solamente uno vivió una vida perfecta y no se llama Víctor Mateo, se llama Jesucristo. Podemos confiar en Él. Y todo aquel que quiera llegar al cielo solo lo podrá hacer confiando en la obra de Jesucristo. Y un punto adicional, este pasaje no nos llama, como dicen muchas personas, a que no juzguemos. ¿No has escuchado eso? No, es que no podemos juzgar a nadie. Ajá, cuéntame un poquito más. Sí, porque Dios es amor y no podemos juzgar. Ajá. Yo sé que han escuchado repetidamente decir eso, ¿no? No juzgue. ¿Quién eres tú para juzgar? Dios es amor. La Biblia dice que no juzguen, pero usan el pasaje a conveniencia, como los fariseos. Porque cuando la Biblia dice que no juzguemos, dice no juzguen para que no sean juzgados. Lo que está diciendo es que la manera en que juzguemos vamos a ser juzgados. No está diciendo que no juzguen. Está llamando una advertencia a aquellos que emiten un juicio injusto porque ellos también serán juzgados de esa manera. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Eso está en Mateo 7. Es una advertencia a no juzgar por apariencias o de manera superficial o injusta, pero sí somos llamados a juzgar. Porque el juicio es hija de la verdad. Cuando alguien te dice no juzgues, porque él entiende que no hay verdad. Por lo tanto, cada cual vive como entiende. Pero el creyente entiende que la verdad proviene de Dios y por eso puede juzgar. Porque hay un bien y hay un mal. Establecer un juicio es establecer que hay una verdad. No juzgar es afirmar la relatividad y sabemos que eso es un juicio injusto. De hecho, cuando alguien me dice no puedes juzgar, esa persona ya me está juzgando a mí cuando me dice eso. Se contradice a sí mismo. No, tú no puedes juzgar. Tú me estás acusando a mí de algo, tú me estás juzgando a mí porque yo no puedo juzgar. Es como cuando dices, no, todo es relativo, hasta lo que estás diciendo. Pues si lo que estás diciendo también es relativo, pues entonces tampoco tiene valor. Es una trampa esa filosofía de la relatividad, que es la que vive el mundo. Así vive el mundo. Cada cual con su vida, nadie se mete en la de nadie porque cada cual con su verdad. ¿Eso es cierto? Pero la hemos creído. Porque eso es lo que el mundo enseña. El llamado a la escritura es a juzgar, dice aquí, ¿con qué? Justo juicio. Claro que por nuestra perdición, caída y pecado, no será perfecto en la tierra el juicio que nosotros hagamos,
perfecto como el de Cristo, pero sí tenemos la palabra de Dios como un ancla firme y un fundamento para todo justo juicio verdadero. Después que juzguemos basándonos en las Escrituras, según la forma en la que la Escritura nos llama a juzgar, estamos seguros. Si nos basamos en nuestros sentimientos, lo que pensamos, lo que creemos, ahí está el problema. Por eso Jesús es verdadero, porque su juicio es justo. Pero no solamente su juicio es justo, sino que la cuarta razón, y ahora mucho más rápido, Jesús es verdadero porque ha sido enviado de Dios. Y esto lo hemos hablado en otras predicaciones, en otros pasajes, versículo 25. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Y vean, habla en público y no dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. La multitud estaba confundida porque veían a Jesús enseñando públicamente y nadie le hacía nada. Y decía, Dios, usted no es el que quiere matar. ¿Por qué no lo matan? ¿No? Siguiendo esto, desprecian a Jesús por una falsa expectativa. En vez de afirmar las palabras de Jesús porque no tienen la voluntad de obedecer a Dios, como dice dice la palabra, leímos, ellos dicen que supuestamente nadie sabrá de dónde viene Cristo. Es parece un rumor entre ellos que se regó o un haciéndome loco. Porque nosotros leímos en el pasaje en Lucas que se reveló que de la ciudad de David, ¿no? Y los profetas fueron a Herodes y Herodes dijo, viene un rey, ¿dónde es? Y cuando fueron a los fariseos, bueno, la profecía dice que viene de la ciudad de David, de Belén. Ellos saben de dónde viene Jesús. Claramente la profecía bíblica decía que el Mesías venía de la ciudad de David, de Belén. ¿Por qué dicen no? Que cuando Cristo venga nadie sabrá dónde es. ¿De dónde sacaron eso? Si en Mateo 2:4 los mismos fariseos y los escribas se lo dijeron a Herodes, que venía de Belén. Por lo tanto, es absurdo suponer que olvidaron el lugar de donde Cristo venía. Al parecer, me encantó este comentarista como lo dice, no juzgaron oportuno recordar eso en aquella ocasión. A menudo la memoria de los hombres depende lamentablemente de sus voluntades. ¿Me conviene o no me conviene recordarme ahora? Esas discusiones matrimoniales. ¿Me conviene o me hago el loco? Aquí estaban haciendo los locos. Y Jesús parece que coge fuerza y dice, esta gente está al carete. Tiene el versículo 28. Entonces Jesús, mientras enseñaba el templo, exclamó a gran voz, estaba gritando ahí. Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Pero yo he venido, no por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque de él procedo de él y él me envió. Básicamente Jesús le está diciendo, no se hagan los locos, injustos. Así hacemos nosotros, muchas veces. Tenemos memoria selectiva, dependiendo si me conviene. Pero Jesús, más que discutir con ellos de su lugar de nacimiento, eso ustedes saben. Pero ¿saben qué? Hay algo que ustedes necesitan escuchar. Aquel que es verdadero, Dios, yo vengo enviado por uno, no por decisión propia, yo vengo enviado por uno. Miren cómo dice el versículo 28. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quienes ustedes no conocen. Eso sí es lo que ustedes no conocen. No de dónde vengo. Ustedes no conocen quién me envió, que es Dios. Están celebrando una fiesta religiosa y Jesús le dice, ustedes no conocen a Dios. Pero él dice, yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Y cuando escucharon esto, se prendieron en candela nuevamente. Y dice el versículo 30, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Es decir, a pesar de las malas intenciones de los hombres, ninguno podía traspasar el reloj divino de soberano de Dios. No era el tiempo de la muerte del Señor Jesucristo, era soberano aún sobre el más mal atroz que fue la cruz. En el tiempo preciso fue que Cristo murió. De hecho, en la Pascua. Por lo tanto, mi hermano, finalmente Jesús, en quinto lugar, es verdadero porque hizo señales
del Mesías profetizado. Versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, o cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Aunque la fe en Cristo por señales no es la deseable, no es condenable tampoco. Porque Jesús en un momento dado le dice, bueno, si no me creen a mí, por lo menos créanme por las obras que hago. En otras palabras, miren lo que yo hago y confirmen que son las obras que fueron profetizadas. Así que las señales ayudan a los creyentes, a los hombres, a ver que Jesús era el Cristo. Y Cristo mostró su poder con señales milagrosas, poderosas. Convirtió el agua en vino, sanó a distancia, levantó a este paralítico, limpió o sanó todo tipo de enfermedades, exhibió su poder sobre los demonios, sujetándoles al mal. Se obedecían a su voz, aún sujetó la creación en medio de la tormenta y mandó a callar los vientos y se sujetaron a él, multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos. Y todo esto fue hecho por testigos oculares que dan testimonio, que escribieron, y tenemos un fundamento seguro de cientos y cientos de copias arqueológicas, más que cualquier otro libro, de personas que dieron su vida por el testimonio de que Jesús era verdadero. Jesús cumplió las señales proféticas de que era el verdadero Mesías. Por lo tanto, Jesús es verdadero. Podemos confiar en él. A manera de conclusión, mis hermanos y mis amigos que nos visitan, tenemos aquí 5 razones por las cuales Jesús es verdadero. Su enseñanza viene de Dios, no buscó su propia gloria, su juicio es justo, ha sido enviado por Dios y lo conoce, e hizo señales sin igual. Amigo que estás aquí, tú tienes 2 opciones. Si no has venido a Cristo, ignorar esto o humillarte ante Dios y reconocer que tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Si tú no has venido a Cristo y estás viviendo una mentira y la única verdad está en Cristo Jesús. Solo Cristo, que es la verdad y la vida, tiene una vida abundante para ti hoy y tú lo sabes en tu corazón. Si no has venido a Cristo, que estás desesperado, que hay condenación, pero Él te ofrece hoy perdón y vida eterna. Reconócelo en humildad. Ven a Él. Y a la iglesia. Yo creo que estas 5 razones son un llamado para vivir bajo su señorío. No podemos decir Jesucristo es verdadero y vivir fuera de su palabra, de lo que nos ha llamado a hacer, porque entonces nuestra vida estaría contradiciendo lo que dice nuestra confesión. Si Jesús es verdadero, somos llamados a vivir bajo su enseñanza, a buscar su gloria, ejerciendo juicio justo, reconociendo que Él vino de Dios y que es poderoso para hacer señales poderosas como el Mesías. Iglesia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a crecer un conocimiento no intelectual únicamente, sino verdadero y de corazón, de que Jesucristo es verdadero. Oramos al Señor. Padre, gracias. Aleluya. Damos gloria a tu nombre por tu palabra. La realidad es, Señor, que ante este pasaje, Señor, mi vida y la vida de mis hermanos hemos sido expuestos a muchas verdades que están ahí. Y te doy gracias por tu palabra, porque en tiempo preciso llega a mi vida, la vida de la iglesia. Pero como veíamos en ella, Señor, nosotros queremos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Claramente tu palabra dice que la voluntad de aquel que quiera hacer la obra de Dios, seguir a Cristo, nos ayudará a vivir conforme a lo que nos ha llamado a hacer. Padre, que tu Espíritu Santo ponga el deseo, el querer como el hacer por tu buena voluntad, a vivir como tú nos has llamado a vivir. Una vida que te glorifique a ti, que no seamos el centro, sino que tú seas el centro. Padre, si alguien aquí aún no ha venido en arrepentimiento y fe, que este sea la mañana, la tarde, Señor, en que ellos puedan confesar a Cristo con sus labios y encontrar la vida eterna que solamente Él puede dar. Solamente Jesús es verdadero. Fuera de Cristo, hasta nosotros mismos, Señor, hay falsedad.
pero podemos mirar a uno que es fiel y justo y verdadero, a Jesucristo. Te rogamos, Señor, que traiga salvación por medio de tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.